Público 1 y enfocándonos en dos temas medulares que el día de hoy quiero abordar o quiero empezar a abordar uno de ellos, ¿verdad? En relación al tema del derecho interno y el derecho externo, pero previamente me es requerido que yo pueda conversar con ustedes en relación al tema de evolución histórica del derecho internacional dentro de la literal C y asimismo dentro de la literal F, ¿verdad? En cuanto a la evolución del derecho internacional y de los derechos humanos. Bien, vamos a comenzar entonces el día de hoy la clase, ¿verdad? Solicito las dispensadas del caso en cuanto al tema del tiempo, que se esté iniciando la clase a las 19 horas con 41 minutos. Sin embargo, les comentaba que consideré pertinente y prudente el poder esperar unos minutos más para poder así empezar la clase, toda vez de que se le está permitiendo a los estudiantes que puedan incorporarse a la clase y así no estar teniendo esa dificultad en el sentido de que están constantemente solicitando el espacio para poder ingresar a la clase. Obviamente, después de este tiempo ya no tienen derecho ningún estudiante a poder incorporarse a la clase y en definitiva no voy a permitir que nadie se incorpore a la clase y asimismo solo los que están dentro de la clase pues van a tener derecho a participar en la misma. Bien, buenas noches a todos, un gusto saludarles. Hoy vamos a abordar el tema relativo a la evolución histórica de lo que es el derecho internacional. Vamos a conversar también un poco sobre el tema de la evolución del derecho internacional como tal, que está en su momento descrito en el plan de estudios y en su momento específicamente en el programa de estudios, y asimismo vamos a hacer un análisis en relación al tema del derecho interno y el derecho externo, cómo es el derecho interno como tal o nuestra normativa jurídica guatemalteca y asimismo cómo se va a desarrollar el derecho internacional en relación o en función o enfocado a lo que es el derecho interno. Bien, sin más trámite, vamos a comenzar a desarrollar lo que es la evolución histórica del derecho. Quiero compartir mi pantalla con ustedes y poder desarrollar en sí el contenido. Por favor, les solicito que pudieran indicarme en su momento si es viable o si pueden visualizar la pantalla. Solo denme un segundo para poder hacerlo. La semana pasada en relación al tema de las ciencias que auxilian al derecho internacional y dentro de las mismas destacábamos en su momento el tema de el derecho constitucional, ¿verdad? Como un área del derecho que en su momento va a establecer principios, doctrinas y normas jurídicas enfocadas o reguladas a poder determinar la estructura organizacional del Estado y en su momento pues poder establecer aquellos mecanismos que se van a tener que utilizar al momento de que sean violentados o vulnerados nuestros derechos. Podemos evaluarlos desde una perspectiva de un derecho particular o privado o en su defecto podemos evaluar y analizar la violación o la vulneración de los derechos individuales desde la perspectiva de una institución de derecho público. Y al decir que es una institución de derecho público, pues obviamente conlleva o acarrea un efecto negativo, visualizando desde la perspectiva de que sea la propia administración pública, el mismo poder estatal, el mismo poder coercitivo o en su defecto el mismo poder judicial que en su momento sea quien esté violentándonos nuestros derechos. Bien, narrando esa situación, conversamos en su momento, ¿verdad?, de qué era el derecho constitucional. Voy a verificar la presencia de ustedes y voy a hacer un par de preguntas, ¿verdad?, para poder hacer remembranza de lo que en su momento oportuno estuvimos indicando en relación a lo que era el derecho constitucional.
Veamos Diana Priscila Lorenti. ¿Qué conversamos sobre derecho constitucional? Si fuera tan amable de recordarme. Que es la rama del derecho que se basa a la constitución política, que la constitución política es la que rige nuestras leyes. Ok. Edgar Haroldo, el tema de primacía legal, ¿a qué hace referencia? O el principio de supremacía constitucional, ¿a qué hace referencia? Edgar Haroldo Reyes López. Buenas noches, licenciado y compañeros. Sí, la primacía constitucional es un principio, ahí sí que del derecho constitucional, en el cual nos dicta que la Constitución es la ley máxima de aplicación en el territorio guatemalteco. Solamente, licenciado, no sé si me escuché. Limitar, tergiversar. Podemos recuperar. Está presente en la clase de la compañía. No se le escucha, licenciado, disculpe. No se le escucha. Yo creo que tiene problemas con el audio. Se le escucha entrecortado. Deme un segundo, por favor. Voy a buscar conectarme. De una forma distinta. El principio de supremacía constitucional es un principio del derecho constitucional que en su momento pretende proteger a ese derecho interno guatemalteco, a esa normativa jurídica que en su momento existe dentro del territorio guatemalteco y enfocada en qué sentido, de que en su momento puede ser que el mismo órgano estatal, el mismo órgano coercitivo podría estarte violentando tus derechos y necesitamos en su momento utilizar un mecanismo que resguarde sus derechos, una garantía, ¿verdad? Digamos así, que permita evitar el tema de la transgresión de ese derecho. Entonces, definitivamente la Constitución Política de la República de Guatemala, dentro de ese título 7º y 8º, va a desarrollar las garantías constitucionales que van a ir enfocadas o alineadas a la idea de poder permitir en su momento evitar esa laceración de los derechos. Creo que, bueno, puedo visualizar a la mayor cantidad de compañeros. Si fuera tan amable, Eric Salvador, de indicarme cuáles son las garantías constitucionales que se encuentran reguladas en Guatemala. No sé si estoy bien, pero es el amparo, exhibición personal y... se me olvidan los otros, licenciado, perdone, solo tengo eso presente en la mente por el momento. Amparo, exhibición personal y Erika Fabiola, indique la última. A ver, otro, Raúl. Inconstitucionalidad, Eli. ¿Qué manda? Inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de una norma jurídica, ¿verdad? Bueno. Ley de partidos. Veamos entonces, compañeros. Vamos a narrar entonces en determinado momento, puede ser o podría presumirse en determinado momento que sea un tanto tediosa la clase, pero es bien importante saber la historia del derecho internacional. ¿Por qué razón?
porque a través de esas etapas o a través de esos procesos o a través de esos momentos en los cuales se ha desarrollado el derecho internacional, vamos a poder conceptualizar y vamos a poder tener la idea clara en qué sentido y de qué forma fue de que se generaron las alianzas, de qué forma fue necesario para los estados que en su momento forman parte de la organización internacional, que actualmente son 193 estados, ¿verdad?, los cuales forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, y cuál fue realmente la motivación, cuál fue la razón de ser para que estos estados en su momento pudieran alinear en cierto momento sus criterios y poder determinar la necesariedad de crear una institución de derecho internacional, que obviamente al estar inmerso Guatemala dentro de esta organización, es requisito indispensable que el Estado guatemalteco vaya adecuando su conducta o su comportamiento a las directrices que en su momento emanan de esta organización. Bien, voy a compartir con ustedes el tema de la pantalla, ¿verdad? Espero no tener mayores inconvenientes en cuanto al tema de la reproducción del contenido que tengo para abordar el día de hoy con ustedes. Y veamos entonces, en el orden de ideas del tema de bien. ¿Me indican si pueden visualizar mi pantalla, compañeros? Sí, Sí se ve. Okay. Sí se observa. Gracias. Derecho internacional público. Se va a presentar una necesidad y la necesidad básicamente radica en el poder conocer cuál es el origen del área del derecho que en su momento estamos determinando. ¿A qué área del derecho pertenece el derecho internacional? ¿Será que va a ser un derecho interno? ¿Será que va a ser un derecho externo? ¿Será que va a ser un derecho subjetivo? ¿Será que va a ser un derecho adjetivo? ¿Será que las instituciones que en su momento han sido configuradas y creadas para la aplicación del derecho internacional van a tener poder coercitivo ante un Estado? ¿Será que puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos forzar u obligar a un Estado guatemalteco, siendo parte de esa comunidad internacional, a que cumpla en su momento con los mandatos que están regulados dentro de los tratados o convenios de carácter internacional? ¿Es viable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda aplicar sanciones al Estado guatemalteco? Es por ello entonces que tenemos que analizar la razón de ser del derecho. Es por eso que tenemos que analizar la razón de ser del derecho internacional público. Asimismo, nos va a permitir identificar y comprender las instituciones que integran y comprender su razón de ser. En primera instancia, vamos a estudiar la evolución histórica del derecho internacional público o el derecho internacional desde la perspectiva de ciertas escuelas, para lo cual me permito en su momento, en primera instancia, establecer que se permite distinguir dos escuelas o dos tendencias. Una escuela o una tendencia básicamente va enfocada a poder establecer directrices o poder establecer parámetros o poder establecer en su momento líneas o rutas a seguir. La idea de crear una escuela como tal, como un término per se tan simple y tan vago, digámoslo así, desde la colectividad o desde la perspectiva social, una escuela permitirá orientar, permitirá adecuar el comportamiento, permitirá en su momento generar una serie de enlaces que permitan ser viable una institución. Es por ello que al momento de que las escuelas generan estos nexos, que generan estas ideas, permiten que se vaya desarrollando como tal el derecho internacional propiamente dicho aquí en Guatemala, ¿verdad? O propiamente dicho a nivel España, propiamente dicho a nivel Jamaica, independientemente del estado que sea el que se encuentre frente a una postura internacional, la injerencia o en su momento la interacción que van a tener. De ello viene, les decía, ¿verdad? Analizar las escuelas y partiendo desde esa premisa, ¿verdad? Que van a existir esas dos escuelas o tendencias que van a buscar generar en su momento preceptos, generar en su momento ideas que van tendientes a establecer líneas o rutas a seguir al momento de que existan conflictos entre estados.
Sabemos nosotros que dentro del derecho interno, ¿verdad? Pueden existir conflictos, pero dentro del derecho interno existe una normativa jurídica y esa normativa jurídica va encaminada a adecuar el comportamiento de la conducta de los habitantes guatemaltecos, más allá de las personas guatemaltecas como tal, porque de caso contrario estaríamos hablando, ¿verdad? Que una persona de nacionalidad española o de nacionalidad holandesa podría venir a Guatemala y cometer un hecho ilícito y quedar impune. El derecho interno es claro, ¿verdad? Que el derecho interno se le aplicará a toda persona que radique o que en su momento se encuentre dentro del territorio guatemalteco, salvo ciertas excepciones, ¿verdad? Cuando se haya realizado una negociación de carácter internacional. Y no sé si ustedes tuvieron a bien, ¿verdad? Y podrían aportarme y apoyarme, ¿verdad? En algún momento, la conducta del actuar de ciertas personas que han venido en calidad de representantes de otros estados. Y recuerdo yo que hace aproximadamente un par de años se dio un hecho, ¿verdad? Donde uno de los embajadores de Honduras vino y estuvo realizando sus necesidades físicas dentro de una calle Chapina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder adecuar esa conducta? ¿Cómo poder regular esas relaciones en su momento diplomáticas que tiene Guatemala? Es necesario, ¿verdad? Es menester de los estados poder generar esas directrices para que la conducta que se realicen por parte de esos conciudadanos o de esas personas que forman parte de un estado sean adecuadas al derecho como tal en sí, tanto internacional como interno. Bien, la primera escuela o la primera tendencia se va a enfocar en el origen del derecho internacional, ¿verdad? Con los estados y básicamente se desarrolla desde la perspectiva de los siguientes estados: Egipto, Fenicia y Esparta. Estamos hablando de estados básicamente muy antiguos que en su momento ya existía una conexión, ya existía una relación que en su momento permitía realizar negociaciones. Ojo, que en su momento las tendencias eran más inmersas a desarrollar derecho privado y en su momento establecer el poder, ¿verdad? Y poder tener en su momento una situación de viabilidad o de su momento de obtención de un resultado por parte de un estado de manera coercitiva y que en este caso pues obviamente iba enfocada a poder obtener de un estado, ¿verdad? Ciertas negociaciones y podría ser en este caso, ¿verdad? El aprovechamiento de ciertas características del estado. Bien, asimismo podemos indicar que la segunda se va a enfocar o va a estar enfocada en la creación de los modernos estados europeos que surgen a partir del siglo XVI hasta la presente fecha. Segundo, por favor, compañeros. Bueno, la primera también está establecida o va a regular que básicamente van a existir ciertos pensadores o ciertos doctrinarios que van a permitir que se pueda desarrollar esta escuela, ¿verdad? Obviamente ustedes saben que al momento de desarrollar una escuela van a existir doctrinarios o pensadores que van a seguir una línea, que van a tener una línea filosófica o de pensamiento y eso conlleva en su momento a X o Y resultado. Bueno, de ahí tenemos también en cuanto al tema de la antigüedad y Edad Media, época en la que florecieron las sociedades con tendencia y carácter universalista, la cual estaba plagada de una conciencia meramente conquistadora. Es menester estudiar, ¿verdad?, en relación a la historia, que en su momento los estados lo que pretendían eran realizar conquistas, era realizar mayor obtención de espacio físico, mayor obtención de población. Y esto pues obviamente acarreaba el resultado de tener mucho mayor fuerza y en su momento tener mucho mayor presencia y asimismo poder obtener un resultado, ¿verdad? De ello deviene hablar de las alianzas que en algún momento se realizaban, ¿verdad? Como una situación meramente real o una relación meramente personal que iba enfocada, ¿verdad? Que a través de la fuerza o de la conquista o del poder coercitivo que podía realizar un Estado a través de la represión, a través de la presión y a través de la utilización de las armas y de la fuerza, se va a obtener un resultado. Asimismo, se establece, ¿verdad?, que era poco variable concebir el derecho internacional como lo conocemos hoy en día. Se tiene la clara idea que actualmente, independientemente a que el Estado
digamos así, de Corea del Norte quiera tener cierta injerencia con el Estado guatemalteco y quiera realizar ciertas actitudes que vayan enfocadas o que vayan tendientes a obtener un resultado, el derecho internacional como tal pretende, ¿verdad?, regular esa conducta y poder en su momento establecer un freno a la actividad que en su momento se pretende desarrollar. Actualmente se tiene ciertas instituciones o ciertas organizaciones que van enfocadas a la protección de los derechos generales y la preservación de la paz, que es una de las cuestiones fundamentales que se negociaron, que se obtuvieron, ¿verdad? Es por ello que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los estados tienen terminalmente prohibido realizar acciones que vayan encaminadas a la destrucción o al deterioro de una red social. Asimismo, también podemos establecer que otras sociedades antiguas se caracterizaron por el tema del aislamiento, cerrándose en ellas mismas. Ejemplo, los chinos, los judíos y los romanos. Si bien es cierto, el Imperio Romano en su momento tuvo gran auge, asimismo tuvo cierto decline en el sentido de que no permitió su expansión, sino se quedó de manera, digámosle así, simple, de manera hermética, y que no permitió tener relaciones con mayores estados, y esto obviamente generó que en su momento fuera vulnerable. Asimismo, también podemos establecer que los demás se acercaron a un sistema de derecho internacional fueron los griegos, ya que se rigieron por las relaciones con otros estados de la península griega, por las reglas y normas que se acercaban a los principios de derecho internacional. Hay un principio en derecho internacional que se llama Pacta Sunt Servanda. Voy a suspender un poquito aquí la lectura, compañeros, porque quiero conversar con ustedes y tener la noción esta de lo que estamos hablando, porque en caso contrario voy a creer que estoy solito yo aquí en la clase. Si fueran tan amables, alguien que quisiera apoyarme en relación a conversarme sobre el principio de Pacta Sunt Servanda. Sí, Josué, lo escucho. Recuerdo que es el principio de los acuerdos entre partes se respetan, algo así. Por supuesto. Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda es un principio, ¿verdad?, que va a regir la relación contractual. ¿Sí? La negociación que se dé entre Martín y Hugo Hernández, la relación que se dé entre Otto y Barrachina. Ese principio de Pacta Sunt Servanda, visto desde la perspectiva de lo que acaba de decir el compañero, es que el negocio jurídico se va a establecer con base a ciertas condiciones, y esas condiciones son aceptadas por las partes y son toleradas por las partes y deben ser cumplidas por las partes. De caso contrario, si nosotros no tuviésemos desarrollado también el tema del principio de Pacta Sunt Servanda dentro de las relaciones de los estados internacionales, simple y llanamente los estados dirían, pues, yo no lo voy a cumplir, no lo voy a realizar, voy a apartarme en su momento de la negociación que celebré o la negociación que yo planteé. Obviamente, señores, al momento de que el Estado se presenta para seguir el mecanismo o el procedimiento lógico de la participación, digamos así, en su momento esa aceptación de un tratado, un convenio internacional, ellos están tolerando y ellos están aceptando que en su momento la negociación que se dé dentro de ese convenio o pacto de carácter internacional es de Pacta Sunt Servanda, que es obligatorio para las partes, que ninguno de ellos puede negarse a conocer y resolver el convenio del pacto toda vez ha sido aceptado, ¿sí? El Estado puede reservar en algún momento una parte de ese convenio y decir, miren, señores, yo estoy de acuerdo con todo el convenio, sin embargo, en esta parte yo me reservo el derecho. Cuando veamos el tema de cómo se tramitan los tratados o cómo se sigue el procedimiento y cuáles son los efectos para poder ratificar, para poder suscribir, para poder en su momento adherirse a un convenio ya establecido o para poder establecer en su momento el tema de la terminación de un convenio, vamos a analizar esa parte también, ¿sí?
El Estado puede reservar. O sea, el Estado puede decir, miren, yo en esta parte del convenio no estoy de acuerdo y no voy a aceptarlo como tal dentro del derecho. Ojo, que al momento que se celebra ese pacto de carácter internacional, ese pacto es aceptado, tolerado, consentido y tiene que ser ejecutado por los Estados parte. De caso contrario, perdería sentido realmente la creación de los convenios y tratados internacionales porque cualquier Estado podría realizar, ¿verdad?, acciones contrarias a, invocando que en su momento el derecho interno o que es contrario al derecho interno. ¿Por qué razón? Y regresamos a lo previo hablado, ¿verdad? Y es esencial y es menester del estudiante saber de derecho interno previo. O sea, no podemos empezar a discutir derecho internacional si no conocemos el derecho interno. ¿Qué normas jurídicas en Guatemala rigen? ¿Qué normas jurídicas Guatemala tiene para poder regular la conducta de los guatemaltecos? ¿Sí? Y si nosotros invocamos, por ejemplo, ante un convenio de carácter internacional el principio de supremacía constitucional y el Estado de Guatemala lo ratificó, ¿será que no se estaría contradiciendo? ¿Será que no se estaría violentando? ¿O será que no se estaría atentando en contra del principio de pacta sunt servanda? En definitiva. ¿Y podría tener repercusiones de carácter internacional Guatemala? En definitiva también. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Alguien más que quisiera aportar? Para no sentirme solo aquí. Yo le iba a dar una definición. Sí, por favor. Es uno de los principios que preside la teoría general del contrato. Nada más. Teoría general del contrato. ¿Qué es un contrato, compañero? Es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades que se hace de manera libre, consciente y que, ojo, no debe de adolecer de vicio. Si tiene un vicio del consentimiento, ese contrato no puede nacer a la vía jurídica. El contrato va a tener 3 elementos, un elemento real, un elemento formal y un elemento material, ¿sí? Entonces, para que se configure el contrato como tal, como usted bien lo dijo, esa teoría va a fortalecer cómo se debe desarrollar un contrato, cómo se debe celebrar ese pacto entre las partes, ¿sí? Entonces es bien importante conocer, ¿verdad, compañeros? Porque dentro del territorio guatemalteco, el contrato como tal, si lo vemos desde la perspectiva del derecho público, es una norma. ¿Qué clase de norma sería el contrato, compañero? Déjenme ver. Judith García, creo que es Judith. ¿Judith o Judith? Judith García. De las dos formas, licenciado. Buenas noches. Gracias, por favor. Si fuera tan amable de explicarme qué sería el contrato desde la perspectiva del derecho interno, como normativa general o como normativa de derecho. Un contrato en donde se adquieren obligaciones. Esa parte la comprendo, solo quiero que me explique. Dentro de la normativa guatemalteca, dentro del cuerpo normativo guatemalteco, ¿cuál es la posición que ocupa el contrato en Guatemala? Es individual. Es individualizado, solo afecta a las partes que celebraron el contrato, no a los demás. Sin embargo, si nos vamos a la perspectiva del derecho internacional, los convenios afectan a las partes que en su momento celebraron o convinieron ese convenio, valga la redundancia. Por lo tanto, ¿verdad? El derecho internacional plasmado a través de un convenio o a través de un tratado entra a la normativa jurídica guatemalteca y no fue celebrada entre Hugo y Judith, fue celebrada entre el Estado X y el Estado Y y el Estado J. Y obviamente al ingresar al ordenamiento jurídico guatemalteco entra como una norma ordinaria, ¿sí? Entra como una norma ordinaria que va a ser de carácter aplicable general. Una norma ordinaria que está aquí en Guatemala y que en su momento debió haber sido consensuada por los demás estados es el tema de la extradición, ¿sí? La extradición es una norma ordinaria guatemalteca. ¿Por qué razón? Porque fue creada por el Congreso de la República. La extradición, como tal, vista desde la perspectiva de su naturaleza jurídica, la extradición es considerada como un acto jurídico político. ¿Por qué es jurídico?
porque hubo una serie de etapas, ¿sí?, que se desarrollaron para crear ese instrumento legal. Por eso es jurídico. ¿Y por qué es político? Porque en su momento los estados que forman parte de esa negociación debieron de haber pactado, debieron de haber celebrado ese convenio, que se vuelve norma internacional. Ojo, la extradición no se puede intentar o no se puede otorgar cuando nosotros no hayamos sido parte de ese convenio o ese tratado con el estado que lo está solicitando. Para los que ya son contemporáneos míos, ¿saben dónde se encuentra en este momento Jorge Serrano Elías? En Panamá, licenciado. En Panamá, licenciado. Y anda felices los 4. ¿Y se pudo intentar la extradición con Serrano Elías? No, porque creo que Panamá no había suscrito. ¿Y por qué Panamá no? ¿Por qué con Panamá no? No existe convenio de extradición. ¿Qué manda? No existe convenio de extradición entre las... Exacto, no hay reciprocidad. ¿Ya? No hay reciprocidad. Y esa fue la justificativa que se tuvo en su momento. Y si se dan cuenta, el Estado, si lo ratifica y lo acepta, está obligado. Pero si el Estado no lo ratifica y no lo acepta, no está obligado al tema de la adopción de las situaciones que en su momento se pacten dentro del tratado. Por eso es que se dio. Estados Unidos y Guatemala, así, en un 2x3, el Estado de Guatemala viene y dice, bueno, entreguémosle a Portillo. Que Portillo es el mejor ejemplo para hablar de extradición y de las clases de extradición que existen. Alfonso Portillo es un máster para eso. ¿Ya? Entonces, si nos vamos desde esa perspectiva, señores, si ya hablamos del principio pacta sunt servanda, que es un principio de la contratación, ya hablamos que dentro del derecho internacional también se va a regir con base a principios y el pacta sunt servanda también forma parte del derecho internacional. Ya hablamos en su momento también en relación al enfoque del derecho interno y el derecho externo en cuanto al tema de jerarquía normativa. Hablamos también en algunas clases previas del tema de la jerarquía normativa. Normas constitucionales, normas ordinarias, normas reglamentarias y normas individualizadas. Las normas constitucionales, las de mayor jerarquía en Guatemala, entran a tener una equiparación similar el tema de las normas de carácter internacional que vayan enfocadas a materia de derechos humanos. Eso lo regula el artículo 47, 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, dígame, Hernández López, dígame. Una pregunta, una consulta. A mí me llama mucho la atención en este tema y me recuerda a lo que sucedió con la señora Suri Ríos, que ella se fue a la Corte Interamericana a hacer que ¿cómo se llama? Con el problema que tenía, que no la dejaban ser presidenciable. Me acuerdo del artículo, si no estoy mal, 186 de la Constitución, donde le prohíbe a ella. Va a la Corte Interamericana y le dicen que sí. Usted dice que este tipo de tratados está a la par de la Constitución. Exacto. ¿Sí? Pero entonces quiere decir que con esta, no sé si fue, ¿qué fue lo que ellos dieron ese como veredicto? Con eso, la resolución que emitió. Modificaron el artículo de la Constitución, licenciado. No. Jamás. Porque haber dejado que ella fuera, ¿cómo se llama? Electa, ¿sí? Contradijeron ese artículo, ¿o no? Mire, pues, complicado hablar de derecho internacional viéndolo desde la perspectiva de derechos humanos, compañeros. Licenciado. Solo un segundo, ahorita voy. ¿Sí? Complicadísimo. ¿Por qué razón? Porque la misma Constitución le da la viabilidad del caso. ¿Sí? Si usted revisa el articulado, la misma Constitución le da la viabilidad del caso, que la hace tener la equiparación de una norma constitucional, ¿verdad o mentira? ¿Sí? La hace y le da una equiparación de norma constitucional. Ojo, que para eso existe la doctrina, para hacer así, como si estuviéramos chapeando maleza, pero en un ratito. Hablamos de doctrina y hablamos de jurisprudencia. Y si hablamos de jurisprudencia, la jurisprudencia es doctrina legal. ¿Vamos bien?
Y la doctrina legal la asienta ¿qué? ¿Quién la asienta? En Guatemala la asientan la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. ¿Es correcto, compañeros? ¿Sí? Solo esos dos órganos van a sentar jurisprudencia en Guatemala. Ya. ¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hace la Corte de Constitucionalidad para ser, digámosle así, salomónicos en determinado momento? Al momento de establecer estas situaciones. La Corte de Constitucionalidad, puede revisarlo usted en las constituciones comentadas, la Corte de Constitucionalidad establece que para armonizar la relación del derecho, tanto interno como el derecho externo, va a permitir que el derecho internacional, siempre que sea en materia de derechos humanos, va a ser interpretado como una norma de carácter constitucional. ¿Sí? Una norma de carácter constitucional. Ustedes saben, y yo lo sé también, sobre los efectos que conlleva en sí la interpretación de una norma jurídica. Ojo, estamos hablando de derecho interno como tal en cuanto al tema de la participación de esta señora, pero estamos hablando de derecho internacional como tal, como un derecho humano. ¿Sí? Y obviamente les decía yo inicialmente, ¿verdad? Que es un acto meramente jurídico-político. ¿Ya? Son situaciones políticas. ¿Cuáles son los efectos que va a causarme actuar como Estado frente a la comunidad internacional? Y por eso les digo, el tema de las elecciones en Guatemala 2023-2024 es una de las elecciones más atípicas que ha existido en toda la historia por la forma como se está viviendo. ¿Ya? Entonces, si usted tiene Barrachina fue el que me cuestionó. No, Lick, yo iba a hacer un comentario nada más. Ok, o Barrachina, fue usted el que planteó el caso, ¿verdad? No, fue Jacobo. Ok, perdón, Jacobo. Si usted es acuicioso del derecho, váyase a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y aprovéchese no solo de la Constitución simple y llana que nosotros conseguimos en cualquier librería. Vaya y obtenga una Constitución Política de la República de Guatemala comentada. Y ahí va a poder comprender que en su momento, ojo, la propia Corte de Constitucionalidad se puede apartar de lo ya versado en sus resoluciones. ¿Sí? Váyase a ver ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de la ley. A buscarlo y lo va a encontrar. Yo ahorita no tengo la ley, sino pues le ubicaba el artículo, pero si me da un par de minutos, lo podemos ubicar, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿sí? ¿Qué manda? Gracias, eso voy a hacer, voy a seguir investigando. Ahí, va. Mire, lo importante del derecho internacional, cualquiera podría decir derecho internacional. ¿Qué es eso? No, derecho internacional sabe derechos humanos, y quien sabe derechos humanos va a saber de derecho internacional. Bien, seguimos, paramos, ustedes me indican. Bueno, vamos pues, compañeros. Perdón, compañeros. La tecnología me atropella, dirían los tiempos. Veamos. Ok. Bien. Ya hablamos de la antigüedad y edad media. Y también hablábamos de relación o lo referente a que los más que se acercaron al sistema de derecho internacional fueron los griegos. Asimismo, la entrada de la era cristiana, existen sociedades con tendencias universalistas, tales como la sociedad islámica, que no permite el ingreso de una sociedad que existe conflicto en el Oriente Medio. Asimismo, también existe la sociedad formada por el Imperio Sacro Romano. La religión y el derecho confluyen en determinado momento, y el tema del poder que se le delega a una persona por el tema de divinidad es también bien importante analizarlo desde la perspectiva del derecho internacional.
porque podríamos hablar también de este tema, ¿verdad? En el sentido de la función y el control que se puede ejercer por parte, en este caso, de la Santa Sede o el tema del Papa. Bien, la formación de los estados. El derecho internacional nace con nació con la desintegración del Sacro Imperio Romano, dando lugar a la formación de diferentes unidades que tienen diferentes denominaciones, tanto las naciones de Gran Bretaña y Francia empiezan a desarrollarse lo que son los ducados, los principados, los reinados y la república, que es lo que actualmente se desarrolla en el territorio guatemalteco. Y en esto se suma también al despertar del comercio internacional, en el sentido de que conlleva el desplazamiento de las personas al navegar en los mares, el descubrimiento de las nuevas tierras con el reclamo de la soberanía. Los factores descritos anteriormente, pues obviamente acarrearon la necesidad de establecer principios, instrumentos y prácticas que iban a normar la conducta de los pueblos y el respeto de los otros pueblos. En esta época brillaron grandes tratadistas, grandes doctrinarios, dentro de los cuales se puede mencionar al tocayo Ugrosio, y que en su momento se le considera el padre del derecho internacional, ya que él establece que la base del derecho es el derecho natural. Asimismo, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez fundamenta sus teorías en la Summa Teología de Santo Tomás de Aquino. Richard Sauche, que escribió Juris et Judice, y asimismo, pues es considerado también que es el primer manual de derecho internacional. Emmerich Bettel, que escribió el Le Detroit d'Est, que básicamente va enfocado en el derecho interno y el derecho externo de las naciones. Y posteriormente a ello, pues vamos a hablar en relación al tema de la Revolución Francesa, que alteró sustancialmente la idea de contar con una organización de la comunidad internacional, generando consigo las ideas de libertad e igualdad, organización de los estados, derechos para todas las personas, libertad de los derechos de los mares para el mundo. Y asimismo surge, pues, en primera instancia el gobierno internacional a cargo de Austria, Prusia, Gran Bretaña y Rusia. Más tardar en 1815 se forma la Santa Alianza, que es la previa a desarrollar la Organización de las Naciones Unidas. La comunidad de intereses entre los estados los lleva a la conclusión de que era necesario establecer a través de pactos, tratados, convenios, la constitución de uniones de diversas índole, por ejemplo, el tratado que se dio entre Alemania y Holanda en 1889, sobre la protección de la mujer. Y a finales de esta época brillaron juristas como el ejemplo, podemos mencionar a Jelinek, Trappel y de Vecchio. Bueno, esta presentación yo se las voy a compartir, compañeros, no tengan pena. También tenemos el tema de las guerras mundiales, precedidas de una era de gran tensión o un momento de gran tensión, y que con ello pues, se desencadena o se desata el tema del desarrollo de dos guerras mundiales. Al final de las mismas surgieron dos instituciones de derecho internacional. En primera instancia, la primera conocida como la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, la que antecede a la Organización de las Naciones Unidas. Posteriormente surge las Naciones Unidas, que va a confluir a través de todos aquellos estados que en su momento van a tener ese reconocimiento como estado parte y van a tener esa obligatoriedad en cuanto al tema del cumplimiento de los tratados o convenios que en su momento se celebren, ya independientemente si sea un convenio bilateral o un convenio multilateral, ¿verdad? O un tratado bilateral o un tratado multilateral. En dichas organizaciones se va a reconocer el principio de igualdad entre los estados, independientemente de la capacidad económica o independientemente de la capacidad que tengan en cuanto al tema de la utilización de las Fuerzas Armadas o el tema de las armas o en cuanto al tema del territorio. Asimismo, se reconoce la soberanía de los estados, la solución de los conflictos a través de mecanismos pacíficos. Vuelvo y le repito, actualmente la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, no permite, no tolera que en su momento un estado pueda utilizar
las Fuerzas Armadas o la Fuerza Bélica para poder resolver o solucionar los conflictos que se desarrollen entre dos o más estados. Reconoció la existencia del derecho internacional a través de un cuerpo de normas jurídicas que se vuelven jurídicas al momento de seguir un procedimiento respectivo para que puedan nacer y en su momento puedan ser aplicadas. Y también se introduce un registro de tratados. Existen tratados internacionales, el 100% de ellos o un 95% de ellos es escrito, y también pueden haber tratados verbales. Sin embargo, es de muy rara ocasión que se puedan observar. Segundo, por favor, compañeros, que voy a compartir la clase del día de hoy, la 3 también. Bueno, evolución histórica. Vamos a hablar también de las distintas épocas en las cuales se ha desarrollado el derecho internacional como tal. Y en primer término vamos a hablar que las normas que constituyen el derecho internacional son la consecuencia lógica de la relación entre la convivencia de los pueblos. A medida que se establecieron las comunicaciones recíprocas y que cada vez más frecuentes fueron y estrechas, surgieron aquellas normas de carácter moral en primera instancia, utilitario y empírico después, finalmente jurídico. Obviamente ustedes saben que al desarrollarse una serie de relaciones o de negociaciones entre estados o de relaciones estatales, pues genera la necesidad, ¿verdad?, de que exista en su momento instrumentos que puedan permitir regular las relaciones que se den entre ellos, y esta relación obviamente de acuerdo al derecho internacional debe de ser recíproca, toda vez de que en su momento no puede un estado aceptar como tal o para el efecto una norma jurídica de derecho internacional o de tratado internacional que solo le sea aplicada a ella y que los demás estados se vean excluidos de la misma. Solo permítame, compañeros. ¿Hay alguien que tenga el micrófono encendido, que quiera participar o que quiera hacer algún cuestionamiento? Bien, sigamos pues. La formación de tales normas obviamente supone la preexistencia de estados, de sociedades nacionales con organización política y jurídica propia. El derecho internacional pues obviamente ha gestado y ha desarrollado lentamente con el agregado de las normas nuevas, pero la evolución se intensifica y se acelera notablemente a partir del siglo XVII. Bueno, para conversar un poco, compañeros, me gustaría hablar un poco sobre derecho interno y derecho externo. Ustedes pueden verlo ahí dentro del programa como derecho interno versus derecho externo. ¿Alguien que me pueda apoyar ahorita qué diferencia puede encontrar esencialmente entre el derecho interno y el derecho externo después de lo que acabamos de hablar? A ver, por favor, Walter, Giovanni. Gracias, Erika. Deme un segundo, ahorita le doy la palabra, ¿sí? Disculpe, gracias por estar ahí. Walter. Sí, licenciado. ¿Podría mencionarme usted qué diferencia hay entre el derecho interno y el derecho externo? Sí, licenciado, de acuerdo a lo que hemos hablado con anterioridad, pues damos una definición que el derecho interno se rige en su totalidad al país y el internacional pues se adquieren normas internacionales que se adaptan con la finalidad de regular relaciones. Perfecto. Sí, de hecho, dentro de la lectura deviene el establecer que previamente se le tiene que hacer el reconocimiento de Estado como tal. Ese es un requisito sine qua non indispensable para el tema de la suscripción de un tratado. Si la persona que va
en representación del Estado guatemalteco no tiene competencia y no tiene capacidad para celebrar ese convenio, ese tratado se podría dejar sin efecto. ¿Por qué razón? Porque la persona es necesario que se le dé el reconocimiento como tal a ese Estado en su momento, ¿verdad? Y que pueda tener el reconocimiento legal del Estado. Es por ello que, por ejemplo, era de vital importancia que el actual presidente Bernardo Arévalo asumiera su cargo para poder venir y tener esa relación internacional. De caso contrario, aunque él ya hubiese sido proclamado desde el día X de junio o el día X de septiembre, creo que fueron la segunda vuelta de las votaciones, aunque él ya hubiese sido proclamado como el nuevo presidente de Guatemala, él no puede llegar a la comunidad internacional, plantarse en una asamblea de las Naciones Unidas y venir y querer suscribir un tratado con la organización internacional, ya sea de Estados Americanos o la organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no tiene competencia. ¿Y quién le está reconociendo esa capacidad? Obviamente la comunidad internacional. Es bien importante que se le reconozca como tal, ¿verdad? La personalidad con la cual se está desarrollando el derecho. Bien, seguimos entonces. Esto ya lo leímos. Y ahí tenemos. La formación de tales normas supone la preexistencia. Disculpen, creo que es. Ya la habíamos leído también. Bueno, para estudiar la evolución del derecho internacional debemos tomar como base las normas, las instituciones a medidas que surgen y se desenvuelven, y no por las épocas en las que convencionalmente se dice o se dividen, y pues obviamente los historiadores de la evolución política o la evolución política humana. El derecho internacional como tal, de acuerdo partiendo de esta premisa de lo que estamos leyendo en este momento, el derecho internacional, si bien es cierto, se debe de estudiar con base a la evolución histórica que ha tenido, tenemos que tomarla en base a las normas y las instituciones que en su momento están desarrollando al derecho internacional. Es notorio que el derecho internacional ha pasado por 3 etapas que se caracterizan por el hecho de dominar sucesivamente entre ellas la anarquía internacional, el equilibrio político y la existencia de una comunidad internacional entre los estados. Bueno, hablemos de anarquía política, pues, compañeros, o hablemos de anarquía o anarquía internacional. Ahora sí le doy la palabra a Erika Fabiola. Sí, la anarquía va a ser aquella, bueno, no es aquella, sino que no hay autoridad, pues, en un estado, pienso yo, ¿verdad? Que es así, que no hay ni poder ni autoridad sobre las personas. No sé si estoy en lo correcto. ¿No existe, me dijo? Autoridad ni poder. No existe. No hay división del poder, o sea, cualquiera podría ejercer el poder, ¿sí? Cualquiera que utilice obviamente la fuerza, ¿verdad? Porque yo creo que va enfocada también a ello, ¿verdad? La utilización de la fuerza a través del aprovechamiento de ella para poder reducir, digamos así, en su momento a las masas o en su momento los intereses que se tienen. Bueno, para citar un ejemplo, ¿verdad? Lo que acaba de suceder en la Universidad de San Carlos de Guatemala hace un par de días, ¿verdad? Que es un hecho realmente repudiable e indignante, ¿verdad? El poder ver que en su momento se agrede físicamente a personas utilizando medios que definitivamente van a generar daño y que esa era realmente la función, ¿verdad? Causar daño en ciertas personas. Vean, creo que dentro de una sociedad civilizada, dentro de una sociedad que ha ido desarrollándose, ¿verdad? Y que ha buscado en su momento establecer mecanismos que puedan evitar que se vuelva una situación de anarquía y que se vuelva una situación que se utilice la fuerza para la obtención del control,
creo que sí es preocupante, ¿verdad? Es un momento el poder observar ese tipo de actitudes, agresivas y totalmente lesivas por parte de personas que dicen ser sancarlistas. Tengo 58 estudiantes de acá, que presumo que esos 58 estudiantes que están acá, todos tienen la mentalidad y tienen la meta clara, que su objetivo es poder cerrar Pensum en noviembre o diciembre del 2024. No están pensando en su momento de venir y actuar fuera de derecho o de incursionar en, digamos así, o tener la participación en comunidades que van a atentar en contra de, ¿verdad?, la finalidad que ustedes persiguen. Definitivamente, ¿verdad? Hay personas que se benefician a través de estas acciones y obviamente por ser un grupo bastante pequeño ustedes, creo que el enfoque es claro y concreto, ¿verdad? De cerrar el año con los cursos y poder pensar a futuro el tema del sometimiento del examen técnico profesional, ¿verdad? Al evaluar esto, pues obviamente ustedes saben que esas personas que están actuando al margen de la ley, pues en ningún momento tienen la finalidad o tienen ese objetivo claro, ¿verdad? Porque aquel que tiene el objetivo claro va a entrar a clases, va a realizar sus tareas, va a estar participando en clase, va a buscar que se pueda aprender, va a poder buscar el hecho de obtener el resultado lo más pronto posible y no estar incursionando en ese tipo de acciones, ¿verdad? Porque no estoy en contra de defender los derechos que la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala está obligado a, ¿verdad? Como una institución de derecho público y más allá de eso, el tema de la representatividad que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin embargo, sí condeno, ¿verdad? Y repudio el actuar de las personas en el sentido de querer venir y generar desestabilidad en los estudiantes, ¿verdad? Porque a cualquiera de ustedes que pudo haber estado ahí le pudo haber sucedido y que definitivamente no es justificable en ningún momento, a mi criterio, el tema del actuar con violencia, ¿verdad? Tratando de reprimir en algún momento situaciones de criterio, situaciones de filosofía o situaciones de posturas, digámosle así, políticas, ¿verdad? No estoy ni en favor ni en contra de quienes están ejerciendo la autoridad, obviamente se siguió un procedimiento respectivo para poder obtenerlas como tal, ¿verdad? Sin embargo, sí estoy totalmente en contra de lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Se vuelve un estado, si nosotros lo vemos y lo evaluamos, realmente se vuelve una situación bastante compleja de demasiada incertidumbre, de demasiada ansiedad y en su momento de preocupación para el estudiante, ¿verdad? Aquellos que en su momento están cursando o están llegando a los cursos de tener esa incertidumbre de que en cualquier momento puede entrar una persona y causarles daño, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que a través de el análisis que realicen las autoridades respectivas, tomar determinaciones que conlleven el tema de una sanción a estas personas, tanto de carácter penal como de carácter académico o de carácter administrativo académico, ¿verdad? Y obviamente el tema de buscar tutelar o resguardar los derechos, y yo creo que eso va en función de lo que les decía, ¿verdad? El derecho internacional, al ver que un Estado está generando conflicto con otro, pues va a analizarlo desde la perspectiva de buscar una solución que sea racionalizada, que sea obviamente pensada y que vaya en función de poder obtener un resultado positivo. Comentario totalmente personal, compañeros, lo hago ajeno a cualquier situación que ustedes puedan tener, que de igual manera está abierto, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener su propia postura en cuanto al tema de las situaciones que se dan en Guatemala. Bien. Bueno, hablamos de anarquía, ¿verdad, compañeros? Y establece la doctrina que la anarquía o la época de anarquía internacional abarca desde los tiempos más remotos hasta los comienzos del siglo XVII. La vida de la relación entre los pueblos era escasa y poco frecuente.
pero la necesidad entre los pueblos vecinos o próximos de concertar la paz, de pactar alianzas o de acordar relaciones de intercambio los obligó bien pronto a celebrar tratados, y para ello fue menester enviar personas que obraran en nombre y representación del soberano, lo que coloquialmente nosotros conocemos como relaciones diplomáticas. Las costumbres eran duras o complejas. Todos los derechos manteniesen como patrimonio de un grupo privilegiado. La clase que había realizado la conquista y organizado la comunidad política, la crueldad azotaba al débil y esclavizaba al vecino. Realmente la época se caracterizó por la utilización de la fuerza, la utilización de las armas, la utilización del poder, la utilización de la represión y la obtención de un resultado a través de actos meramente crueles. En la Edad Media, los señores feudales ejercían sobre su territorio un dominio patrimonial mantenido por las armas y reglaban sus relaciones de reciprocidad mediante tratados análogos a los contratos del derecho privado. Pero dentro de los propios feudos era frecuente la guerra privada, la contienda armada entre grupos divididos por rivalidades. A partir del siglo X, la Iglesia y el Imperio, las dos grandes fuerzas políticas concentradas en cierto modo por encima de los feudos, lograban a veces sobrepasar a la anarquía, y en muchos casos el pontífice o el emperador ejercía funciones de mediación o de arbitraje entre los señores feudales. Si fuera tan amable, Barrachina, de leerme la siguiente presentación. Silic. El cristianismo, inspirado en la idea de que todos los hombres tienen un mismo origen y un común destino, obraba en las conciencias introduciendo la noción de la igualdad y la fraternidad entre los hombres y los pueblos. Perfecto, gracias. Otro compañero que fuera tan amable de leerme la siguiente. Yo lo leo, Nick. El cristianismo no solo atemperó la dureza de las costumbres, su influencia fue más sustancial y honda, porque uniendo a todos los príncipes con el lazo de una misma fe, difundió la idea de que una comunidad cristiana de las naciones, aunque puramente moral, esa noción ¿Suavizó? la anarquía internacional y preparó el terreno para que llegara a asentarse. Okay. Fundamental el cristianismo desde cierta perspectiva de una filosofía de vida, ¿verdad, compañeros? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna compañera que fuera tan amable? Mientras tanto, perdón. Por favor, gracias. Mientras tanto, la navegación en el Mediterráneo y en el Mar del Norte dio origen reglamentos que gobernaron durante siglos las relaciones comerciales por mar y constituyen las primeras bases del derecho marítimo internacional. Tales son las leyes rodías, compilación reunida en los siglos séptimo y onceavo. Décimo primero. Sí, las tablas de Amalfi. Amalfi, ok. A ver, vamos a ver. Compañera María de los Ángeles. Sí. ¿Qué norma jurídica en Guatemala regula las relaciones comerciales? Mientras María de los Ángeles lo medita, vamos. Kimberly Noemí.
¿Podría mencionarme qué norma jurídica en Guatemala como derecho interno regula las relaciones comerciales? El Código de Comercio, licenciado. El Código de Comercio. ¿Qué relaciones regula el Código de Comercio, compañera Karen Fabiola Sánchez? ¿Podría mencionarme usted? Karen. No tenga pena. Un ladrido es sí y 2 ladridos es no. No tenga pena, Karen, no se preocupe. Ok. La relación comercial dentro del territorio guatemalteco obviamente es regulada por el Código de Comercio. Y esa relación comercial que se da entre comerciantes y no comerciantes se va a ver desde la perspectiva del Código de Comercio. De hecho, eso regula el cuerpo normativo, ¿verdad? El negocio jurídico. El negocio jurídico no es nada más que la manifestación de voluntad libre y soberana e independiente a través de la cual se va a crear, modificar o extinguir una obligación y que en su momento pues tiene que concurrir o confluir los requisitos esenciales para su validez, ¿verdad? Que sea un objeto lícito, que haya manifestación de las partes de manera voluntaria, que no adolezca de vicio y que obviamente exista capacidad legal. Se regulaba el derecho mercantil como tal, ya de carácter internacional, ¿verdad? El tema de la navegación. Y quise hacer una pausa en el tema de las leyes rodillas, porque en su momento era una norma de carácter internacional y que en su momento es parte de la historia del derecho mercantil, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos derecho mercantil en los primeros cursos del mismo, pues nos enseñan sobre las fuentes del derecho y también nos enseñan sobre la evolución histórica del derecho mercantil como tal. Bien. Si fuera tan amable, voy a nombrar a 3 personas: Lidia Pérez, Lisa Gabriela Chávez y Luis Fernando. En el orden que lo indiqué: Lidia Pérez, Lisa Gabriela Chávez y Luis Fernando de León. Si fueran tan amables de darle lectura y hacerme una interpretación, por favor, de la lectura que está en la diapositiva. ¿Está presente Lidia? ¿No? Lidia a la 1, Lidia a las 2, Lidia a las 3. ¿Está presente Luis Fernando? Luis Fernando de León. Presente, licenciado. Por favor, usted va a darle lectura a la siguiente diapositiva. Luisa Fernanda, ¿está? Luisa Fernanda. Sí, Lic. Por favor, usted le da lectura a la siguiente diapositiva. Y por último, Jamie Melissa Ordóñez, ¿está presente? Buenas noches, Lic. Perfecto. Bueno, ustedes 3 en el orden que indiqué le van a dar lectura a las diapositivas y me van a dar su interpretación, por favor. Segundo. Puede leerlo, por favor, el primer compañero. La época del equilibrio político es consecuencia de la implantación de las grandes monarquías en los siglos XVI y XVII y de las guerras de la religión que asolaron a la Europa central después de la Reforma. ¿Algo que me pudiera hablar sobre esta presentación o si pudiera hablarme de qué es una monarquía? Creería que es un sistema de gobierno en el cual el poder se centra directamente en una sola familia o un solo grupo. Perfecto, perfecto. El poder concentrado en una sola persona, llamada monarca o rey, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características de este sistema monárquico?
El sistema monárquico se caracterizaba porque existía transmisión de poder y por lo tanto lo volvía vitalicio. La concentración del poder en una sola persona, lo cual lo podía hacer juez, jurado y parte dentro de la resolución de un conflicto, ¿verdad? Gracias, compañero. Siguiente. Gracias. Este fue el que leímos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Siguiente. Siguiente, compañera. El equilibrio político encontró asiento en la paz de Westfalia. Tratados de Münster y de Osnabrück de 1648 que puso término a la guerra de 30 años. Ok, el asiento de la paz de Westfalia o el Tratado de Westfalia es un documento que les voy a pedir que lo van a tener que buscar y lo vamos a tener que leer cuando nos veamos físicamente. Primeramente Dios, el día 5 de febrero les voy a dar las directrices sobre qué va a versar el tema de la paz de Westfalia hoy. Bueno, háblenme sobre qué es la guerra, compañera. Un conflicto social en el que dos o más grupos humanos, no sé, como que se enfrentan o algo así. ¿Cuál es la finalidad de la confrontación, compañero? ¿Por qué cree usted que existe la guerra? No sé, me agarró en curva. Bueno, cuando vaya en recta y me avisa. Hoy. Gracias, buenas noches. Siguiente, por favor. Buenas noches, Lick. Existían entonces 3 grandes casas reinantes: España, Francia e Inglaterra. Habían surgido ciertos estados de importancia: Países Bajos, Rusia y Suecia. Y la Europa central estaba fraccionada en más de 300 estados germánicos. Perfecto. ¿Tiene algún comentario que me quiera usted hacer sobre la guerra? Considero que la guerra pues son enfrentamientos entre 2 o más estados, ¿verdad? Porque ambos tienen distintas perspectivas o distintos ideales en los cuales defienden, ¿verdad? Y por tal razón pues se deriva la guerra. Ok, iban a buscar definitivamente un objetivo. La guerra no es solo por querer hacer la guerra. La guerra persigue realmente un objetivo concreto o claro. ¿Sabe usted por qué existe guerra entre Ucrania y Rusia? No, Lick. Bueno, se lo dejo de tarea, pues. Sigamos. Vale. Y ahí terminamos con los 3, ¿verdad? Sí. Ahí terminamos. Sí. Sí. Oh, gracias. Perfecto, gracias. Y si no me voy a dormir yo en la clase también, compañeros. Y no es hora todavía de dormir. Bien, veamos. Le voy a pedir favor a Ana María Pellecer. ¿Está presente? Ana María Pellecer, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, estoy presente. Usted me va a leer la siguiente diapositiva. Después me la va a leer Andrea Hop. Perdón, disculpe, lo pronuncié mal. Andrea Jocop, ¿está presente? Sí, licenciado. Por favor, usted le va a dar lectura a la siguiente diapositiva. Astrid Carolina Cuyán. Presente. Por favor, ustedes le dan lectura a las siguientes 3 diapositivas y me hace su comentario. Bueno, voy a dejar el orden siguiente. Ana María Pellecer, Andrea Jocop, Astrid Carolina Cuyán, el nombre del compañero que está acá, no sé cuál es. Solo está como ATEMSS. Por favor, si fueran tan amables de poder. Disculpe, es que entré con la cuenta equivocada, perdón. Si pudiera ser tan amable para futuras ocasiones, tanto en Classroom como en las plataformas que yo dé clases, si pudiera ser tan amable, ¿verdad? De poder identificarse con su nombre. Sí, disculpe, solo fue por hoy, pero sí tengo la cuenta. Perfecto, por favor, gracias. ¿Cuál es su nombre? Diego Jiménez. Diego, por favor, usted va así. 1, 2, 3, 4. Cuarta diapositiva. Barrachina también, por favor, le tocó leer la siguiente diapositiva. Y Byron Porón. Y también Carlos Aristides. Hasta ahí llega el dato.
Ana María, Andrea Jacob, Astrid Carolina, me olvidó su nombre, compañero, disculpe, Barrachina, Byron Porón y Carlos Aristides. ¿Está presente Carlos Aristides? Silic, presente. Byron Porón está presente. Silic, buenas noches. Y Barrachina sí está presente. Bueno, perfecto. En ese orden de ideas vamos a darle lectura y un comentario, por más simple que parezca, es necesario plantearlo. Bien. Ok. ¿Este lo leímos? No, Lick, ese no. Por favor, si fuera tan amable, ¿quién iba de primero? Ok, el equilibrio era un sistema político y como tal inestable por sí solo. La idea de la unidad, que durante la Edad Media reposaba en la subordinación de los príncipes al papa o al emperador, había sido quebrantada por la Reforma y las guerras que las siguieron. Pregunta para usted concreta, compañerita. ¿Qué sistema político tenemos nosotros? Republicano. Y democrático. Y democrático. Gracias. Siguiente. En la época del equilibrio político se extiende la práctica iniciada por las repúblicas italianas de acreditar embajadores permanentes, de tal manera que desde el siglo XVI los principales soberanos mantenían contacto político por medio de representantes personales. Ok. Gracias. Siguiente. La época del equilibrio político, la tercera época que se caracteriza por la existencia de una comunidad internacional, arranca desde fines del siglo XVIII como consecuencia de la Revolución de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. ¿A qué le hace referencia a usted, compañerita, el equilibrio político? Ay, Dios, tal vez como a relación como a los poderes del Estado. ¿Como Estado? ¿Como comunidad internacional? ¿Como Estado particular? Por eso le dije, haga referencia al título, equilibrio político. ¿Qué será el equilibrio político? ¿Ha mantenido el equilibrio usted en algún momento? Ajá. ¿Qué es mantener el equilibrio? Quedarse como estático o pararse en un pie y tratar de no caerse. Ok. Eso es bien importante. Para mantener el equilibrio, para no caerse, ¿verdad? O sea, lograr generar estabilidad sin inclinarse a X o Y lado, ¿verdad? O sea, mantener el equilibrio político es no ser tolerantes con unos e intolerantes con otros. No favorecer a unos y desfavorecer a otros, ¿ya? La Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, cuando se crean, buscan este equilibrio político. Mantener esa igualdad, ¿sí? Ser equilibrado, mantener una situación de igualdad para las partes. Gracias, compañero. Siguiente. La noción de la soberanía del pueblo y de los derechos individuales, enunciada y difundida por las revoluciones de 1776 y 1789, tuvo enorme influencia en las relaciones internacionales, estableciendo y desarrollando principios o instituciones de gran importancia. Perfecto. Gracias. Siguiente. Deme un segundo, Barrachina. Ahí está. Sí. Gracias, disculpe. ¿Usted me dice? Sí, por favor, si fuera tan amable. Número 1, el reconocimiento de la independencia. Número 2, la igualdad jurídica de los estados. Y 3, la teoría de las nacionalidades. Perfecto. Si se da cuenta, al momento de que estábamos hablando previamente con la compañera el tema del equilibrio político, a través del equilibrio político se buscaron realizar las siguientes actividades, las siguientes acciones.
reconocimiento de independencia de cada uno de los estados, igualdad jurídica de los estados y la teoría de las nacionalidades. Un comentario por ahí, Barrachina, de cualquiera de los tres. Bueno, yo creo que el reconocimiento de la independencia es fundamental porque eso le da la soberanía a cada una de las naciones dentro de esa comunidad internacional de países en la que se comparten los mismos derechos y obligaciones que se contraen entre estados. La igualdad jurídica de los estados, pues yo pienso que tiene mucho que ver con el tema también político, porque sus ordenamientos jurídicos tienen que estar también diseñados para el cumplimiento de los acuerdos que se dan entre estados y que todos compartan, pues, en lo posible una unanimidad en cuanto a los sistemas jurídicos que se aplican dentro de las naciones. Y la teoría de las nacionalidades, pues tendría mucho que ver con el reconocimiento de la independencia, ya que se da una, ¿cómo explicarle? Se da una idea de que cada país tiene su propia nacionalidad y su propia independencia, su propia soberanía, y que se enmarca y se identifica dentro de todo ese concierto de naciones y de países. Por supuesto, no, fundamental la idea de ese reconocimiento de independencia, ¿verdad? Porque eso hace que en su momento el Estado pueda tomar con libertad las determinaciones que considere pertinentes y prudentes para su nación y no estar supeditada o subordinada en algún momento a otro Estado, ¿verdad? Gracias, Barroche. Le escucho, Carlos, creo que es. Buenas noches, Lick. Número 4. La nación de la neutralidad, los derechos. La noción de la neutralidad, los derechos de los extranjeros, la práctica del arbitraje, la cláusula de la nación más favorecida, la represión internacional de la piratería y de la esclavitud, la extradición de los delincuentes. No, temas que en su momento abordamos. Algo de lo cual quisiera usted comentarme o compartirme, Carlos. La cláusula de la nación más favorecida, la represión internacional de la piratería y de la esclavitud. Pues considero que es fundamental también esta cláusula, este reconocimiento por los temas que o los casos que hemos podido ver con respecto a la esclavitud y algunas, esclavitud en diferentes maneras, ¿verdad? Y que a nivel internacional se puedan reconocer y también se pueda contribuir a poder desvanecer esas actividades, ¿verdad? Ilícitas. Es muy importante. Perfecto, importantísimo, ¿verdad? El reconocimiento de establecer el tema de la de la nación menos favorecida. ¿En qué sentido? En cuanto al tema de su crecimiento, tanto económico como poblacional, ¿verdad? Y en su momento generar ciertas actividades que vayan enfocadas al desarrollo de la misma como tal. Le escucho a Faraón González, ¿se encuentra presente en la clase? Sí, licenciado, acá estoy. Placer saludarle, Faraón, buenas noches. Y a Gladys Marisol Rodríguez. ¿Se encuentra presente, Gladys? Sí, Lick, buenas noches. Terminamos las 2 diapositivas con ustedes, haciendo su comentario, por favor. Un segundo. Por favor, primero Faraón y luego Gladys. En doble forma contribuyeron los estados... Solo este primer título, por favor. Perdón, contribución de América. Ajá. En doble forma contribuyeron los estados americanos al desarrollo del derecho internacional. Han introducido o afirmado nuevas normas importantes y han sido precursores en la obra de la organización internacional. Ok, gracias. ¿Qué me puede hablar usted sobre la organización de los estados americanos? Básicamente lo que ellos tuvieron es mucha experiencia, adquirir mucha experiencia con anterioridad con las primeras personas que llegaron a los estados del norte, ¿no?
teniendo grandes extensiones, tuvieron que organizarse de tal manera que pudieran ellos primero llevarse bien entre ellos para poder ser ejemplo y dar una contribución al resto en este caso, del mundo, ¿verdad? Claro. Gracias. Gracias, compañero. Gladys, por favor, si fuera tan amable, con esta terminamos. Este fenómeno debe atribuirse a la circunstancia singular de que casi todos los estados americanos tienen un origen común, lo que los une estrechamente, y casi todos adoptaron los mismos principios fundamentales como base de su independencia y de su organización política. Ok, perfecto. Por cuestiones de tiempo, no me resta más que empezar a... Va a mandar el link de asistencia. Fíjese que le soy honesto. Deme un segundito. Deme un segundo, por favor. Va. Sí, fíjese que yo tuve un día bastante corrido. De hecho, iba a presentar excusa para no dar clase porque andaba por la capital desde temprano y ya no me dio tiempo. La semana pasada todavía lo logré, pero hoy sí, créanme que fue muy corrido para mí, entonces no me dio chance el poder preparar un formulario de Google para poder anotarse en el tema de la asistencia, pero pues creo que tuve la oportunidad de poder visualizar los nombres de las personas que estuvieron presentes. Primeramente Dios, para el día viernes, y les ofrezco el tema del link para asistencia.